Son las 8 horas con 11 minutos. Damos la bienvenida al doctor Bernardo Vega. Él fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca. Es un experto en políticas públicas en el área de la salud. Doctor Vega, bienvenido. Quisiéramos conocer qué es lo que está pasando con la salud pública en Ecuador. Hay quejas de el funcionamiento de clínicas, hospitales, dispensarios en todo el país y hemos escuchado al propio ministro muy preocupado, pues habla de que hay recortes muy significativos además en el presupuesto, además de una bajísima ejecución presupuestaria, así como crisis de medicamentos, hospitales que no están autorizados para realizar una serie de procedimientos que tienen que conseguirlos dentro del mismo sector público, etcétera, etcétera. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Un saludo cordial a quienes nos escuchan. Efectivamente, el sistema de salud, sobre todo específicamente el sistema que está regido por el sector público, hablemos de la red pública de salud, enfrenta una crisis prolongada, diría. Yo no pienso que es una crisis nueva, sino es una prolongación de lo que ya vimos, de las carencias y falencias y necesidades que todavía persisten, que se evidenciaron claramente en la pandemia de COVID. Uno de los elementos fundamentales, básicamente, yo pienso que ya por sí solo el sistema de salud se ha declarado en emergencia, digámoslo así, específicamente en algunos lugares, por ejemplo, como en algunos hospitales de Quito, donde los pacientes tienen que conseguir su propia alimentación y efectivamente, y además de su propia alimentación, tiene que conseguir su propia medicación. Creo que eso ya más allá de evidenciar o de declarar una crisis, ya de por sí solo se convierte en una crisis, además del no pago de, por ejemplo, servicios que han sido tercerizados como dializadoras, otros servicios médicos y también inclusive de los de limpieza. Uno de los elementos fundamentales básicamente que está relacionado con esta crisis que está viviendo el sistema de salud es justamente la reducción del presupuesto para la salud. A partir de la Constitución del 2008, básicamente se detectaba o se definía un incremento de un 0,5% anual para el gasto o sobre todo para la inversión en salud. De esta inversión en salud, evidentemente, un porcentaje irá para gasto corriente, que incluye sueldos, que incluye salarios, y otro porcentaje, por supuesto, para inversión. A lo largo del tiempo hemos podido identificar que el gasto en salud, que por citar un ejemplo, en el año 2011 correspondía al 2,8% del PIB, para el 2011, perdón, para el 2019 teníamos un 5,2% del PIB y obviamente luego fue descendiendo 2024 más o menos el presupuesto para la salud equivale al 2,3% del PIB. Por supuesto, la inversión en salud que se está haciendo ha ido reduciéndose, pero tiene o esta consecuencia o esta situación es consecuencia multifactorial. Una de las situaciones más complejas que se relaciona con el, el gasto o la ejecución presupuestaria es justamente el sistema de compras públicas al cual está atado, digámoslo así, el Ministerio de Salud Pública, y de alguna manera el presupuesto del año siguiente está atado a la ejecución presupuestaria que se tenga, es decir, si no hay una ejecución de un 100%, pues el monto que se asigna para el sector, inclusive para las instituciones de salud, se va reduciendo. Vemos o Ese ha sido tenemos algunas un cifras que en procedimiento el gasto, constante, en el, permanente, doctor Vega. Cada año se van reduciendo los presupuestos. e- Pasa en hospitales, efectivamente, pasa efectivamente, también en el área de como educación. mencionaba, Solamente en el como- Hospital Vicente Corral Moscoso, aquí en la ciudad de Cuenca, doctor Vega, muy buenos días. buenos días, Rubén. En este 2025 ha recibido un presupuesto un 12% menos que lo que recibió en el año Así es. 2024. Fíjese que justamente el cálculo del cual todas las instituciones públicas lamentablemente tenemos un efecto rebote es sobre la ejecución, pues, presupuestaria.
de la ejecución presupuestaria del gasto hecho, básicamente el monto que usted recibe para el siguiente año sirve de base, digámoslo así. Es decir, si usted tiene una ejecución presupuestaria de un 75% en gasto corriente y menos de un 60% en gastos de inversión, pues su presupuesto para el siguiente año será menor. Y uno de los elementos fundamentales que influye en la ejecución presupuestaria es el sistema de compras públicas. De alguna manera creo que la regulación de este sistema o una especificidad para el sector salud resulta sumamente importante. Los tiempos, los procesos y evidentemente las necesidades en el sector salud pueden ser más urgentes que en otros sectores. No puede ser que obviamente, como en alguna vez mencionábamos en su programa, que el proceso de la compra de un barril para envasar petróleo siga el mismo y los tiempos exactamente similares a los que sigue obviamente la compra de un fármaco de necesidad urgente en alguno de los hospitales. Es decir, el sistema de compras públicas también está influenciando en la subejecución presupuestaria que debe tener una especificidad para sectores públicos estratégicos como salud y educación. Evidentemente, un colega, como decía en algún momento, también los funcionarios públicos sufren de contraloritis, es decir, hay una excesiva, digámoslo así, yo no digo innecesaria, sino excesiva control, obviamente siguiendo procesos de salud, debe tener un proceso especial, debe tener obviamente una situación, digámoslo así, más controlada en el sentido de que la ejecución presupuestaria se vaya dando. No quiero decir con esto que cosas que definitivamente nos han asustado, ver obviamente directores de hospitales que han sido amenazados, inclusive eh, eh, han sido asesinados por algunos grupos que obviamente se encuentran dentro de las irregularidades y imponen obviamente sus términos, digámoslo así, en compras públicas. Es decir, hay que vigilar este proceso si en algún momento las compras públicas descentralizadas fueron un elemento fundamental para los servicios de salud, pero si esto está generando obviamente un desabastecimiento, habría que ver la forma de que las compras públicas, sobre todo en fármacos y en insumos básicos, sean de alguna manera centralizadas para mantener un stock permanente y evidentemente evitar que se produzcan este tipo de cosas. Es decir, los dos elementos fundamentales que están relacionados con la crisis hospitalaria es obviamente esta subejecución presupuestaria, un sistema de compras públicas deficiente y, por supuesto, una falta de inversión en salud y en talento humano, que son dos elementos fundamentales para la atención adecuada a la ciudadanía. ¿Cómo se encuentra, doctor Vega, algo que es absolutamente esencial, básico, la atención de primer nivel? Conseguir una cita en el sector público, en la salud pública, para un ciudadano es muy difícil. Conseguir con un especialista es una tarea casi imposible. La gente termina asistiendo al sistema privado de salud. ¿Cómo se encuentra este tema que debería ser el que resuelva por lo menos 4 de cada 5 consultas para que no se convierta en un sistema hospitalario saturado? Bueno, yo pienso que va de la mano también con la inversión, ¿sí? Eh, Varias veces hemos dicho en su mismo programa que la población anual está creciendo, la población en Cuenca está creciendo en 1.4% anual y el sistema de salud no crece a la par. La consecuencia evidentemente va a ser que cuando se tiene la misma capacidad instalada tanto en talento humano, tanto en servicios de salud, evidentemente va a haber un momento donde la atención médica tenga que sufrir esperas y esperas largas que terminan obviamente decepcionando a las personas. Una cosa importante es obviamente esta inversión en salud y sobre todo justamente involucrar dentro del sistema de salud la formación, que es importante, por ejemplo, los médicos residentes o los médicos posgradistas que actualmente están dentro de los hospitales también tienen una función clave dentro de este sistema de salud. Pero básicamente la formación de profesionales y la inserción dentro del sistema público de salud de especialistas y de profesionales formados en nuestro país es sumamente importante. Y por otro lado, también es necesario saber que, como usted bien decía, el sistema de atención primaria
debería resolver el 80% de los problemas, es decir, a los especialistas no nos debería llegar más del 20% de los problemas. Sin embargo, también la formación o la cultura. Básicamente tenemos la idea de que acudir directamente a un especialista pues es el objetivo de una atención médica, siendo a la inversa el médico familiar en la base del sistema de salud y obviamente como puerta de entrada en el sistema de salud, es quien debe justamente ver estas atenciones o debe dar o brindar estas atenciones y lo que escape de este médico especialista, obviamente un médico familiar es un médico especialista en medicina familiar, pues es referido al segundo y al tercer nivel de atención de acuerdo a la complejidad. Pero esta es una de las cosas fundamentales, ¿no? No nos olvidemos que el sistema público atiende más del 80% de las actividades de prevención de salud y obviamente el 20% restante está a cargo de otras instancias, sobre todo no gubernamentales, en tanto que en la atención médica, la atención de enfermedad, el 60% está a cargo de las instituciones públicas de salud y un 40% evidentemente a cargo de las instituciones privadas o no gubernamentales. Es decir, el reforzamiento del sistema de salud, donde está efectivamente las instituciones públicas de salud, es absolutamente necesario para producir este descongestionamiento que se da a nivel de especialidades y por supuesto que sí, si la población va creciendo el proceso obviamente de necesidades o requerimientos va incrementándose, el número de especialistas en los servicios públicos de salud debe irse incrementando y por supuesto la actividad de prevención es fundamental para que obviamente vaya escalando la problemática. Un ejemplo, un diabético que justamente no tenga un control adecuado, que no tenga obviamente un hipertenso que no tenga un control adecuado de su enfermedad, en algún momento de su vida va a necesitar o va a tener una complicación relacionada con el riñón. Es decir, a más de su diabetes, a más de su hipertensión, puede requerir procesos de diálisis que ya son sumamente más costosos y definitivamente complejizan el sistema de salud. La prevención como base de un sistema de salud, como base de la salud o de un programa de salud a nivel nacional es fundamental. Ahora, doctor Vega, hay otros problemas también entre el sistema público de salud, hablando de los hospitales, del Ministerio de Salud, pero sobre todo del IES, y esta relación también con el sistema privado de la salud. Acaba de sacar Diario Expreso, no sé si usted ha tenido la posibilidad de revisar varios capítulos sobre cómo se ha venido desarrollando esto y toda esa corrupción también que ha habido detrás de los pagos a los prestadores externos. Es decir, a más de todas las deficiencias en la gestión hospitalaria, en la gestión de la salud, ante la falta de recursos, encima de todo eso hay corrupción y muy poco control. Hay varios inicios de investigaciones y denuncias incluso de la Comisión Nacional Anticorrupción, todo lo que pasó en la pandemia, la entrega de los hospitales. Es decir, este es otro grave problema serio que afecta profundamente al sistema de salud y por lo tanto al ciudadano que requiere del mismo. Definitivamente uno de los elementos que no permite que el sistema de salud nacional despegue y que obviamente tenga sus funciones adecuadas es la corrupción. Creo que es una ventaja y como siempre hemos dicho, el sistema público en el Azuay, si bien tiene problemas, no hemos tenido problemas tan serios como los que se escuchan a nivel nacional, pero no escapan esto, el agendamiento de los pacientes fantasmas agendados a prestadores externos y prestadores externos que obviamente cobran sin hacer la atención. A eso se resume justamente un proceso donde se ha desarticulado un poco la relación, como usted lo menciona, entre el sistema público y el sistema privado. Creo que son elementos fundamentales. De alguna manera hemos visto que el sistema complementario, que es el privado, el sistema complementario a lo público, definitivamente tiene fortalezas y lo vimos justamente en escenarios críticos durante la pandemia, donde cuando la enfermedad desbordaba la capacidad de los hospitales, fue el sistema privado quien asumió ese golpe y obviamente nos hizo reflexionar sobre la necesidad de inversión en un sistema
público. Sin embargo, obviamente, estas situaciones que se dan más allá de lo que está reglamentado, definitivamente ilegales, deben ser vistos o deben ser analizados con proceso formal dentro de lo legal. Sin embargo, creo que es importante ver y analizar algunas cosas. Le cuento una experiencia que tuve hace más de 20 años cuando comenzaba mi residencia médica justamente en un hospital a quien tengo muchísimo aprecio como el José Carrasco Arteaga. En un momento no se pudo contratar anestesiólogos durante un mes. En ese mes, obviamente, todas las emergencias quirúrgicas tuvieron que ser Derivadas. trasladadas al sistema privado, sin decir, obviamente, que haya ninguna situación de sobreprecios ni ninguna manera, pero simplemente en ese mes. Yo recuerdo claramente alrededor del año 2003, en ese mes, el monto que pagó por los pacientes y por las personas que fueron referidas al sistema privado fue alrededor de unos $80,000. Solo me preguntaba cuántos anestesiólogos, por el motivo de la referencia fue que no teníamos anestesiólogos para poder hacer los procedimientos en ese momento, cuántos anestesiólogos se podían contratar para un mes con $80,000. Es decir, si hay que reflexionar, hacer un análisis muy detenido entre si es mejor hacer o definitivamente mayor cantidad de servicios, ampliar los servicios, la cobertura dado por el propio Seguro Social o por el propio Ministerio de Salud Pública, o obviamente emprender en las referencias a sistemas complementarios de salud. Hay diferencias claras y hay diferencias evidentemente absolutamente distintas. Por ejemplo, hemos visto con mucha diligencia instancias que tienen una solvencia científica y una solvencia técnica, por ejemplo, y también ética, como las referencias para los pacientes oncológicos a Solca, donde no se ha escuchado este tipo de situaciones. Es decir, hay momentos donde creo que el sistema de salud pública debe incrementar la cartera de servicios y obviamente evitar las referencias al sistema público, y hay otras situaciones donde definitivamente creo que el sistema complementario podría generar un proceso de vínculo directo y, digámoslo así, de reforzamiento en la actividad de la atención médica, ¿no? Lo del IES es realmente escandaloso. En 12 años, doctor Vega, el IES transfirió dinero de los afiliados en una cantidad auténticamente millonaria, 8.000 millones de dólares, a solamente 15 proveedores. Bueno, 15 de ellos se habrían beneficiado de la mitad de ese valor, esa es la información exacta, construyendo verdaderos emporios, ya sea de hemodiálisis, de odontología, etcétera, grandes hospitales con modernísimas infraestructuras con el dinero de los afiliados. Fíjese usted, eso refuerza lo que le acabo de mencionar. ¿Cuántos hospitales, cuántos servicios de diálisis públicos o dependientes del IES y obviamente con un control un poco más directo, digámoslo así, se pudiesen haber ejecutado o formado? A lo mejor, evidentemente, como en el caso que le contaba en el 2003 de los anestesiólogos, ese monto puede convertirse en un proceso de reinversión y de evitar un gasto público y sobre todo del proceso de corrupción. Es innegable que obviamente para que se dé este tipo de cambio cuantitativo y cualitativo en el proceso de atención, sobre todo en el Seguro Social, la transparencia es fundamental y sobre todo la inversión real en la atención al afiliado debe darse. Creo que desde hace mucho tiempo, por ejemplo, el Seguro Social vino planificando la generación de un nuevo hospital. Igual en el Ministerio de Salud Pública todavía es una deuda pendiente para la provincia de La Suay la generación de un nuevo hospital, a más de el José Carrasco y el Vicente Corral Moscoso, que dan una atención de alto nivel, pero obviamente enfrentan situaciones de congestionamiento y sobre todo
básicamente de reducción presupuestaria en su ejecución. A lo mejor yo pienso que definitivamente vigilando este proceso, mejorando el proceso de compras públicas dentro de lo legal, no dentro de las instituciones, sino dentro de lo legal, y también mejorando la inversión en salud definitivamente y efectiva para la atención directa a los afiliados, son puntales fundamentales para mejorar evidentemente una crisis sanitaria que vivimos desde hace varias décadas a nivel nacional. Bien. Quizás haciendo una comparación de alguna manera cuantitativa, doctor Vega, ¿qué tan mejor se encuentra el sistema de salud público aquí en la provincia de La Suay comparado con el resto del país? Yo diría que hay algunos elementos fundamentales. Yo diría que compararle cualitativamente, sino es evidente que no han habido casos de escándalos de corrupción en nuestra provincia versus las otras, ¿no? Pero yo sí más bien quisiera hacer una comparación cualitativa y cuantitativa del sistema de salud ecuatoriano versus los sistemas de salud a nivel latinoamericano. El gasto o la inversión en salud per cápita en promedio en Latinoamérica es de aproximadamente $610. Países como Uruguay tiene un gasto per cápita de $1,620 cada año en salud en su población. Y Ecuador obviamente está debajo de la media $610, y Ecuador tiene 439 dólares de inversión per cápita en salud. Es decir, si vamos a hacer una comparación más bien cualitativa, yo pienso que definitivamente estamos hablando de ingresos o inversión en salud per cápita muy debajo de la media, y hablando obviamente de la Constitución, no se ha cumplido ese incremento de un 0,5% anual y obviamente de un 6% del PIB que recomienda la Organización Mundial de la Salud para la inversión en este campo y sobre todo para cubrir las necesidades de la población. Bien. Muchísimas gracias por habernos atendido, doctor Vega. Muchas gracias por la entrevista. Declaraciones del doctor Bernardo Vega, exdecano de la Facultad de Medicina. Son las 8:32 .